capítulo 8 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas, por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Hay incineramiento de gente. Netzahualcoyotl. Corría la veintena de Tlaxochimaco cuando el rey Axayácatl declaró la guerra a varias provincias para seguir allegándose los prisioneros que se requerían para el uso de los tantos monolitos que había mandado labrar para llenar Tenochtitlan de obras de arte en honor al viejo mujer serpiente, Suzihuacóatl Tlacaelel, a manera de agradecimiento por haberlo apoyado tanto en su elección como primer orador del Tlatocayotl azteca, que comprendía la Exantlatoloyan y sus más de 300 naciones vasallas. Al monarca mexica le parecieron bien las provincias de Ahuitzapan y Toxpan, para ser las que proveyeran los miles de cautivos que el segundo en mando del imperio había pedido como mínimo para hacer una gran fiesta que alegrara hasta el mismo sol, con tantos corazones que le ayudarían a continuar su recorrido por la bóveda celeste cada día, ya que una de las piedras era un nuevo Temalcátlatl. Los ejércitos de la Triple Alianza se aprestaron a iniciar la guerra y Axayácatl ordenó a sus hijos que lo acompañaran a pesar de que, por primera vez y contra su costumbre, Moctezuma parecía no querer hacer el viaje, cosa que no dejó de llamar la atención de su padre y de sus hermanos. Pero una orden del rey jamás se desobedecía, y menos si el rebelde era uno de sus hijos, por lo que el enamorado príncipe empacó sus cosas para así evadir las preguntas sobre su renuencia a asistir a una nueva campaña militar. Se despidió de su madre y aventó los 2 morrales que había hecho en su canoa. Sin hablar con nadie más, hundió el remo y empezó a levantar tajos de agua en el embarcadero del patio del palacio. Entró en el pasadizo que lo llevaría al canal público, y ni el embrujo de los destellos danzantes de luz que reflejaba el agua juguetona en las paredes y techo del túnel le devolvieron el ánimo. En sus paredes, a todo lo largo de su extensión, el pasadizo estaba recubierto con losas labradas en bajo relieve de grecas pintadas en amarillo y verde, las cuales estaban inspiradas en las halladas en Mitla. El túnel tenía un techo curvo cubierto de blanco cal. Además, en varios tramos, algunos artistas habían pintado murales inspirados en la grandeza del imperio azteca. Pero Moctezuma pasó remando fuerte para alejarse del palacio lo antes posible. El túnel no era muy largo, solo tenía 2 teas de cada lado para que estuviera propiamente alumbrado de noche. En el techo había también tragaluces para que no se necesitara tener las teas encendidas durante el día y para que sirvieran de escape del humo y el hollín que producían. Al salir al canal público, no lo pensó 2 veces y se dirigió a casa de Hatzibe. Ahí descubrió otro de los poderes mágicos que parecen tener las mujeres. De alguna manera, la chiquilla había adivinado que él saldría en esa campaña y que pasaría antes por el canal que estaba atrás de su casa para despedirse. La chica lo miraba y su carita iluminada sirvió de marco a sus ojos que lo veían con un dejo de melancolía, aunque mantuvo una ligera sonrisa.
Los dos niños tan solo agitaron sus manos y con esos movimientos fue suficiente para decirse todo lo que por la distancia entre ellos no se podían decir en ese momento. Después, Moctezuma se dirigió al fuerte Xoloc para enlistarse a las Fuerzas Armadas de la Triple Alianza. Los contingentes partirían de ahí hacia el camino a Chapultepec para dirigirse a la región oeste del imperio, rumbo a las tierras totonacas, las cuales se localizaban a medio camino hacia el Mar del Oriente. Moctezuma supo muy pronto que en esa expedición tendría muchos problemas al descubrir que su primo Tepehuatzin también iría con el grupo de muchachos que había enviado el Calmecac para apoyar en esa guerra. 2 noches después, tras acampar al calor de la lumbre, surgían los cuentos sobre fantasmas, brujas y chaneques, y aunque se llenaban de espanto los escuincles, les gustaba oír las historias que contaban los guerreros mayores. El murmullo que se desprendía la cháchara insustancial entre veteranos de muchas guerras, poco a poco se fue apagando. El campamento se encontraba en la orilla de un gran arroyo que, por no ser temporada de lluvias, tan solo llevaba un pequeño cauce de agua corriente. Moctezuma se sintió con ganas de caminar por el lecho lleno de piedras boludas y blanqueadas por el líquen seco que lo hacían ver como un río de blancura bajo la luz azulada del plenilunio. Un río pétreo que parecía tener luminosidad propia que contrastaba con la oscuridad de los campos que lo bordeaban. No podía dormir y decidió caminar sobre las piedras para alejarse de los matorrales y de los animales que en ellos se pudieran esconder. Mientras caminaba, pensando en su niña amada, escuchó la voz de Tepehuatzin que lo seguía. «Te andaba buscando, primo». Moctezuma comprendió que había sido un error el alejarse tanto del grupo de chilpayates en el cual había sido designado por el líder y que acampaba lejos del lugar en el que estaba en ese momento. Su primo había sido asignado a un grupo distinto cuando organizaron los escuadrones en el fuerte Xoloc. La mayoría del ejército dormía en sus petates, alejados de ellos. Moctezuma estaba al tanto del peligro en el que se encontraba. Sabía que su primo podría matarlo ahí mismo sin testigos y entendía que él mismo le había abierto la posibilidad de hacerlo. ¿Para qué?, preguntó tratando de ocultar su miedo. Se dio la vuelta para hacerle frente a su primo, cuyas pupilas le parecieron como 2 pedernales endurecidos por el fuego del odio. Sus puños estaban crispados. Bien sabes para qué. Te han visto paseando con Citlali-Hatzibe. Desde hace tiempo elegí a esa chiquilla como mi novia. Yo la vi primero y la he estado cortejando. Ya hablé con su madre y con ella desde hace tiempo. Ellas saben de mi interés. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nos hicimos amigos porque nos conocimos en las prácticas de baile y la he llevado a pasear en mi canoa. Tú podrás tener interés en ella, pero no creo que ella esté interesada en ti. No me ha dicho nada de que sea tu novia, contestó el muchacho menor. Tepehuatzin lo tomó por el tilmatli con uno de sus puños, apretó y retorció la tela de algodón, jalando el cuerpo de Moctezuma hacia el suyo. El infante de la casa real no opuso resistencia ni trató de alejarse. En un intento por demostrarle que no le tenía miedo ni se dejaría intimidar por la diferencia de edades. Cuando los muchachos estuvieron muy cerca, Tepehuatzin se preparó para lanzar sus cacareos
y tomó aire para que cuando su pariente los oyera, le sonaran a amenazas de muerte. Sus ojos parecían obsidianas que despedían fulgores provocados por la antipatía que sentía por su rival. No me importa lo que te hayan dicho. Hatzibe es mía y más vale que te alejes de ella, le gritó Tepehuatzin. Un guardia de Axayácatl que había alcanzado a verlos decidió acercarse a ellos. Una piedra cedió al peso de su cuerpo cuando trató de pisar, haciéndola chocar con otra. El ruido que se generó hizo que Tepehuatzin aflojara la mano, logrando que Moctezuma lo empujara. Ella no es de nadie, sentenció en venganza por haberle faltado al respeto. Ella decidirá si quiere ser mi novia, tu novia o la novia de alguien más. No seas idiota. ¿Algún problema, muchachos?, preguntó el guardia. Ninguno, contestó Moctezuma. Aquí mi primo que quiere pelear, pero no encuentra a nadie de su tamaño. A lo mejor tú puedes ayudarlo. Yo los dejo, tengo que dormir. Acompáñalo a su barraca para que no se pierda, concluyó Moctezuma y se dio media vuelta, percatándose de que Tepehuatzin trataba de esconder un cuchillo de obsidiana que empuñaba. Al amanecer del día siguiente y durante todo el tiempo que duró esa guerra, Moctezuma ya no perdió de vista a su primo y se cuidó de no ponerse en situaciones en las que encontrara una oportunidad de acosarlo. Cuando regresó a Tenochtitlan y una vez que se reportó con su madre en el palacio, Moctezuma montó en su barca y con determinación se dirigió al barrio de Moyotlán a ver a Hatzibe. Las amenazas de su primo no iban a disuadirlo de ir a buscarla, porque no podía dejar de sentir que su corazón se incinerara al verla. Mientras movía su canoa a punta de garrocha, tenía la sensación de que su amor hacía suspirar a las mismas olas. Al llegar a casa de Citlali Hatzibe, ella ya lo esperaba asomando medio cuerpo afuera de su ventana. Lo recibió con una sonrisa luminosa y recibió también flores de Acocosóchil que Moctezuma había tomado de cualquier chinampa. El príncipe estaba feliz por la alegría que le provocaba esa ilusión. La sonrisa de esa niña parecía abrir un portal en el corazón del muchacho en el que pensaba que podía caber todo el Anáhuac. Antes de salir con la niña, pidió permiso a la madre para llevarla a pasear, mientras ella lo veía con la cara en llamas, mientras él sentía deshacerse en un cataclismo de amor. Por mucho rato no se cansaron de navegar en los alrededores de la isla a través del hálito floral de la Cicazóchitl, las dalias que crecían en las chinampas de los canales, que por ser flotantes y de menor tamaño que las fijas, parecían bailar despacio al arrullo de las aguas. Hatzibe quería ver los diferentes tonos de todas esas flores cuando le preguntó a Moctezuma de dónde las había cortado. Así admiraron las rosadas, las púrpuras, las anaranjadas y las de muchos otros colores. A la chiquilla le encantó la forma en que cambiaban los tonos en los pétalos de algunas de ellas, pues algunos tenían un tono suave hasta el centro de la flor, en donde el tono se hacía más fuerte, por lo que al admirarlas era un festín para los ojos. Moctezuma aprovechó ese rato para platicarle algo de las cosas que él sabía sobre las chinampas, pues en sus estudios de historia del imperio supo que fueron ideadas en la época en que los mexicas eran vasallos del tirano usurpador de Azcapotzalco,
que les pedía tributos excesivos de alimentos y flores que no hubieran podido ser cultivados en la superficie de la isla. Después cruzaron bajo varios puentes y se entretuvieron un rato viendo a los pescadores que al concluir su jornada desenredaban redes y organizaban sus aperos para que estuvieran listos al día siguiente. Luego se dirigieron al norte de la isla, al mercado grande que había en Tlatelolco, y desembarcaron. Ahí, entre el tumulto ensordecedor de los vericuetos de los comercios, podían pasear sin prisas ni sobresaltos. Se metieron entre el trasiego de la muchedumbre y se adentraron por una retícula de angostos pasajes poblados de tendajos, en que algunos de sus mercaderes, orfebres, gematistas, pintores, curtidores de pieles, canasteros, alfareros, tejedores de esteras y fabricantes de sandalias, plateros y aurífices que ofertaban sus mercancías, los veían quizá especulando sobre la extraña pareja que dibujaban, aunque no era tan raro ver a un hermano y una hermana juntos haciendo las compras para la casa. Pero a ellos no les importaba lo que pensara la gente o lo que hablaran las lenguas de dos filos. Cuando deambulaban entre grupos de personas más espesos en las calles de efervescente actividad, Moctezuma encontraba la excusa perfecta para tomarle la mano a su compañera y disfrutar la sensación de fuegos y picores subiendo y bajando por áreas de su anatomía. Por un rato se entretuvieron en un puesto de tintes viendo a los que molían las semillas de vija y los insectos de cochinilla para obtener diferentes tipos de tintura roja. Luego se dirigieron a un puesto de comida en el que compraron mediante trueque de almendras de cacao 2 platos de acosiles con salsa de ciruela de zapote, acompañados de chapulines fritos cubiertos de chile seco en polvo, y los degustaron con beneplácito. Cuando el crepúsculo empezó a teñir el cielo de rojo y ya cansados de deambular por esas calles del tianguis, emprendieron el camino de regreso a la canoa antes de que la noche se les echara encima. De pronto vieron un perro grande que se les acercó gruñendo con gesto amenazador, enseñando los dientes con el hocico recogido. Moctezuma se puso frente a ella en actitud protectora. El muchacho resolvió el problema de manera sencilla cuando el perro de raza calupo quiso acercarse más y él se agachó con el brazo extendido hacia el suelo y amagó con lanzarle una piedra inexistente. Al levantar el brazo, pretendiendo lanzarla hacia el animal, este decidió no probar suerte y prefirió alejarse. Hatzibe sonreía. El infante de la casa real le imitó la sonrisa. Ella había liberado una risa infantil, al principio tímida, cuando vio el método empleado por el príncipe para resolver el problema del Izcuintli Bravo. La risa subió de tono y se alargó hasta que se convirtió en estruendosa carcajada. La muchacha encontró muy divertido el hecho de que los príncipes tuvieran que usar recursos que parecían estar destinados a los Macehualtin. Moctezuma la veía confundido, pero pronto se adhirió a las carcajadas. Cuando los dos rompieron a reír juntos, él sintió que en esos momentos las vidas de ambos yacían en la cúspide de la felicidad, gozando el éxtasis de esa suave liminerencia, de aérea transparencia que apenas se podía entender. Al montar en la barca, los 2 escuincles todavía reían por el episodio del perro y Moctezuma casi tuvo que abrazar a su compañera para que no perdiera el balance y cayera al agua. Hatzibe le agradeció el favor con la vista para que sin aviso le plantara un beso en la mejilla.
Fue un beso casto, apenas un breve roce de sus labios con la piel del muchacho, quien sintió que aquello era como la gloria. Moctezuma se dijo que así, radiante y feliz, era como siempre la quería ver ya cuando ella fuera la reina y señora del Anáhuac. Pronto salieron de los abarrotados canales de Tlatelolco y el resto del camino por las aguas abiertas de la laguna transcurrió entre silencios, miradas furtivas y alguna que otra risita ahogada. Después de dejarla en su casa, Moctezuma se iba navegando lejos de la orilla, a contemplar el perfil cerrado de pirámides y edificios que se dibujaba contra el gris turbio del humo que cubría la ciudad iluminada por una luna líquida casi llena, mientras que en las sílabas del agua las luces de Tenochtitlan ya habían encendido una red de destellos interminables que se prendían y se apagaban. Esa noche se metió en su cama sintiéndose en un estado cercano al éxtasis, que lo hizo conciliar el mejor sueño de su vida. En esas semanas, Moctezuma continuó alternando sus prácticas de baile con sus salidas a pasear con Hatzibe, aunque siempre cuidándose de que no fueran sorprendidos por Tepehuatzin, pues el rumor que circulaba era que el primo había jurado cobrarse todas juntas algún día. En algunas ocasiones, el enamorado príncipe no se podía explicar el por qué a veces los ojos en la carita sonrojada de la niña adquirían un tinte vidrioso y líquido, como si destellaran tristeza. Se preguntaba si el humedecimiento de sus ojos se debía a sentimientos de felicidad o de pesadumbre, pero hasta ese momento no se había atrevido a preguntarle. Tan solo se dedicaba a disfrutar de su compañía, de su encanto misterioso, de los más pequeños detalles, como el ondular de su huipil con la brisa de los tonos de las tlapilzali, que los flautistas tocaban con maestría y que tenían de fondo el rumor de las percusiones de los teponaztli y los huehuetl, o de disfrutar el concierto de sonidos producidos por el canto de los pájaros, creyendo que debían estar subordinados a algún influjo poético bajo el hechizo del amor. Pero el misterio que veía en sus ojos le causaba una preocupación irreprimible, como si fuera un presentimiento de alguna tragedia. En aquellas caminatas, cuando el rostro de ella parecía incendiarse de felicidad, Moctezuma aprendió a redescubrir Tenochtitlan a través de los ojos de ella y al fin comprendió que la isla roja que él recordaba en su visión de niño mocoso era multicolor, pues siempre estaba llena de flores. Aquel mundo que recordaba yacía desmantelado en un decorado perfumado que estaba a punto de vestirse de un color anaranjado, pues la época de cosechar la Cempoalzóchitl estaba ya a la vuelta de la esquina. Pero el tema de la venganza de Tepehuatzin contra Moctezuma había cobrado fuerza y hasta expectación, pues ya desde tiempo atrás se le había agregado un grupo de muchachos al anhelante agresor para no perderse el momento en que hiciera efectiva su venganza. Moctezuma pensaba que quizá el motivo principal de ese afán de su primo era que todos sabían que él era un importante miembro del grupo de muchachos que estaban inscritos en la lista de Tlacaelel y del Tlatocan para escoger
al futuro primer orador y monarca supremo de toda la tierra, una vez que la generación de Axayácatl y sus hermanos y primos fueran ya muy viejos para ejercer el poder y dieran paso a la nueva generación de jóvenes. Una tarde, después de estar al acecho, su primo encontró la oportunidad que esperaba, cuando sus espías le informaron que Moctezuma se dirigía a visitar a su niña amada. Aunque cada vez el hijo de Axayácatl usaba diferentes rutas para escapar de sus perseguidores, ya fuera por callejones distintos o por canales inesperados, lo único que no podía cambiar era el punto al que se dirigía, la casa de Hatzibe. Poco antes de llegar a su destino y estando con la cabeza en las nubes, como perdido en un trance hipnótico, repasando poemas como si fueran ensalmos de amor, Moctezuma fue interceptado por varios muchachos que salieron de sus escondrijos. Reconoció a algunos de ellos, pues eran primos segundos y parientes lejanos. Era obvio que estaban ayudando a Tepehuatzin a cobrar su venganza. El solitario muchacho miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado. Entre todos lo hicieron detenerse y acercarlo a una orilla en la que otros muchachos lo guiaron a una calleja angosta. Ahí lo esperaba Tepehuatzin con una expresión de odio congelada en el rostro. Lo retó a golpes, y ante la renuencia de Moctezuma a pelear, su primo prestó oídos sordos a sus excusas y empezó a golpearlo con los puños y a patearlo tras derribarlo. Los escasos puñetazos que Moctezuma pudo lanzar no hicieron impacto en su primo, más alto y corpulento que el príncipe hijo de Axayácatl. Al saberse perdido, no tuvo más remedio que tratar de protegerse de la golpiza, mientras intentaba reconocer a todos sus agresores para después, si es que sobrevivía, cobrar venganza. Cerró los ojos y creyó escuchar la voz de su abuelo susurrándole al oído. Al volver a abrirlos, reconoció a dos de sus hermanos mayores siendo espectadores de ese acto cobarde, con una sonrisa de mazorca dibujada en sus rostros. Sus hermanos disfrutaban del espectáculo sin hacer nada para detener a su primo cuando estaba a punto de asesinarlo a golpes. Para su fortuna, lo último que recordó antes de perder el conocimiento fue la intervención de su medio hermano Cuitláhuac, quien hizo un vano intento para detener la golpiza. También él fue fácilmente doblegado por los golpes de su primo y de otros muchachos que atacaron al metiche defensor. Al ir perdiendo el sentido, la voz lejana de su abuelo se hundía en el eco de su descenso, y las formas de las casas y las cosas de la calle que parecían desvanecerse en un manto acuoso, como si fueran colores de tintas que se mezclaban y resbalaban sobre papel amate. En su inconsciencia, ya no se enteró de que el ataque se detuvo gracias a la intervención de dos guardias que se acercaron al sitio en que estaban los niños Pipiltin. Los guardias del orden pensaron que el grupo estaba tratando de matar a un muchacho Masewali por haberles faltado el respeto, o alguna otra situación similar, de esas que eran tan comunes en la ciudad isla. Los muchachos que acompañaban al agresor corrieron lejos junto con él cuando los hombres adultos detuvieron el pleito
y se dieron cuenta que ya muchos transeúntes que recorrían las calles miraban con horror al muchacho golpeado, quien era una masa de sangre. Un miembro de las Fuerzas Armadas mexicas reconoció al príncipe y entre todos decidieron llevarlo de inmediato a palacio para que fuera atendido. Ellos sabían que al ser testigos del ataque al hijo del monarca, sus vidas corrían peligro, pues nadie podía calcular las reacciones del rey ante esos contratiempos. Si el muchacho moría, sus actos para salvaguardar el orden y no haber impedido un asesinato serían evaluados en un juicio en las cortes de Tenochtitlan. Cuando se enteró del suceso, Axayácatl decidió preguntarle a su hijo los pormenores, pero no mandó arrestar a Tepehuatzin ni castigó a sus hermanos para no dejar en su hijo un estigma de cobarde y chismoso. Pensó que esas eran cosas de muchachos que tendrían que arreglar a su manera sin la intervención de los adultos. El asunto se supo en toda la isla en poco tiempo, pues Axayácatl mandó correr la voz entre las familias nobles de la isla de que su hijo había sido víctima de un intento de homicidio, quizá perpetrado por enemigos del imperio, como hacía mucho tiempo le había pasado a Chimalpopoca. Eso también sucedió en otra ocasión a otros nobles, hijos de reyes tenochas, cuando fueron atacados y muertos por guardias chalcas. A Moctezuma no le tomó mucho tiempo el comprender por qué su padre había decidido no castigar al abusivo primo mayor quien lo había golpeado cobardemente. Todos los muchachos pipiltin, sobre todo los de mayor edad, se burlaron de Tepehuatzin por cobarde y empezaron a demostrar un respeto inesperado hacia Moctezuma por no haber delatado a su agresor. Todo mundo supuso que el agredido príncipe esperaría cobrar esa afrenta como los verdaderos hombres la cobran, a través de la venganza y en persona. Para Moctezuma, su premio de aquella tragedia, además de muchas visitas de personas importantes de la sociedad mexica y hasta la de Tlacaelel, aunque cuando lo visitó él todavía estuviera dormido, fue la presencia de Citlali Hatzibe acompañada por su madre, quienes le contaron que para ese entonces la historia del ataque ya había dado la vuelta en todas las naciones de la Triple Alianza y que hasta había provincias lejanas preparándose para una posible guerra en repercusión por la posible venganza de Axayácatl. El beso en la mejilla que le dio Hatzibe y sus lágrimas fueron un pago justo a todos los sufrimientos que tuvo en esas semanas de lenta convalecencia. A causa de la visita de la niña, murmuró unas palabras a Ometeotl por ser tan magnífico. Al hacerlo, volteó hacia afuera de la ventana y contempló un manto azulado de nubes resbalando sobre los volcanes. Consideró entonces que el Tloquenahuaque era doblemente grandioso. Cuando su madre entró a saludar a las visitas, Moctezuma, que ya había observado sus atuendos de Enequén, ya que a los Macehualtin no les era permitido vestirse de algodón, pidió a su hermana Papán que llevara a la niña y a su madre a los guardarropas de las mujeres de la corte, para que escogieran los huipiles de algodón y sandalias de cuero que quisieran. De esa manera harían caso omiso a esa estúpida ley que prohibía a la gente que no pertenecía a los pipiltin vestir como ellos.
aunque tuvieran algo de riqueza adquirida a base de trabajo del padre. Antes de retirarse, Hatshepsut le sonrió y el chico sintió que circulaba por sus venas un rastro cálido de paz. Eso le hizo fantasear que ella, con su mirada, podría con facilidad derretir el hielo del pico del Popocatépetl. No podía explicarle ni a su madre la afinidad que sentía hacia esa niña. Pero Hatshepsut le pareció a su progenitora una escuincla mustia, aunque no se lo dijo a su retoño. También en esos días lo visitó su medio hermano Cuitláhuac, hijo de su padre y de una mujer de Ixtapalapan, después de que se había recuperado de los golpes que él también recibió. Platicaron por un buen rato. Fue así como Moctezuma supo que podía confiar en ese hermano. Por un momento se sintió tentado a platicarle acerca de la mística orden de sabios toltecas a la que él pertenecía, pero recordó que esos mismos hombres doctos le aconsejaron no confiar a nadie el secreto para no arriesgar a la Toltecayotl. Su primo fue tratado severamente por Ahuizotl y fue enviado lejos a ayudar en una expedición que iba a explorar la costa de Occidente a manera de castigo, aduciendo que era importante encontrar el lugar donde los nativos extraían un colorante que por su rareza era muy caro. Axayácatl también mandó en esa expedición a los hermanos mayores de Moctezuma, que fueron testigos del ataque y no intervinieron para defenderlo. Eso le dio tranquilidad al príncipe mexica para recuperarse y volver a su vida normal, gozando de ese verano entre visitas a su amada y paseos por Tenochtitlan y Texcoco. Cuando volvieron los castigados de su viaje, Moctezuma supo que Nezahualpilli había retado a golpes a Tepehuatzin, pleito al que el príncipe Tenocha no pudo asistir por no haberse enterado a tiempo. Pero el reporte que recibió fue que su primo le había ganado al rey de Texcoco en un duelo limpio y justo, sin ayuda de nadie ni ventajas entre ninguno de los dos en cuanto a tamaño o peso. Aunque Moctezuma se entristeció por los golpes que su Ixmiquilli recibió en un afán de vengar aquella golpiza que él recibiera, en su interior agradeció a Nezahualpilli por demostrarle su cariño, pues de esa manera refrendaba que lo sentía como un hermano menor. Él sabía que algún día cobraría venganza contra su alevoso primo y todos y cada uno de los que participaron en ese atentado. No tenía prisa, ya habría tiempo para ajustar cuentas con ellos.